Muy buenos días a todas y todos. Nos da mucho gusto estar por acá. Ayer celebramos a las mujeres, tuvimos fiesta, señalamos algunas condiciones difíciles por las que pasan muchas mujeres, pero en este Senado los que venimos a trabajar nos comprometimos a cambiar las condiciones difíciles de las personas de nuestro país, y un sector muy importante son las mujeres del campo. Así que agradecemos su asistencia y le voy a pedir al senador Marco Antonio Olvera que nos dirija unas palabras. Él es el nuevo integrante de esta Comisión de Reforma Agraria y le agradecemos mucho que esté aquí. Vamos a trabajar muy duro. Agradecemos además a todas las personas que andan por acá. Sí, muchas gracias. En primer lugar quiero dar la bienvenida a todas y a todos ustedes y al señor procurador, el ingeniero Cruz López Aguilar. Bienvenido al Senado. Efectivamente, el día de ayer fue una fecha significativa y tuvimos la oportunidad de participar en un evento similar a este que convocó la dirigente del Sindicato de Trabajadores del Senado. Y decíamos el día de ayer que, bueno, somos dados a las fechas de festejos: el Día del Padre, el Día de la Madre, el Día de la Mujer, el Día del Maestro. Y bueno, en ese día nos lucimos con expresiones de afecto y de reconocimiento. Yo les decía que pues la mejor manera de honrar o de festejar pues es con la conducta cotidiana. A los papás y a las mamás y a los maestros hay que festejarlos cotidianamente con nuestra conducta. Todos los días hay que manifestarles nuestro afecto, no esperar una fecha señalada pues a veces por circunstancias muy especiales, ¿no? En el caso de la mujer, ayer hacíamos referencia a los hechos que dieron origen a seleccionar o a designar el día 8 de marzo como el día dedicado a la mujer. Fueron las mujeres de la industria textil en la ciudad de Nueva York quienes iniciaron un gran movimiento, y decían ellas: pan y rosas para las mujeres. En la Revolución Rusa decían paz y pan y amor a las trabajadoras de la industria soviética. Yo les decía ayer que en nuestro México, en estos tiempos, tenemos que hablar de pan y sufragio en los años 50, cuando el presidente Ruiz Cortines toma la iniciativa para permitir que las mujeres voten. Pero imagínense ustedes, las mujeres no podían votar, no tenían derecho a votar. Pan y rosas para nuestras mujeres. Y ahora, pues yo creo que podemos hablar del tema de pan y tierra para nuestras mujeres. La reforma agraria no contempló la presencia de la figura femenina, siempre habló de ejidatarios, y la presencia de las mujeres en el movimiento de 1910 fue muy importante, bastante, demasiado importante. Entonces, no sé qué error o qué exclusión histórica cometimos en esa fecha o en ese proceso, que dejamos a las mujeres en el mismo nivel de preparar la comida, ¿no? ¿Y qué harían los ejércitos o qué harían los revolucionarios si no hubiera quien se encargara de lo que ahora pomposamente llamamos logística, sobre todo la cuestión alimenticia? Pero hubo otras, como Carmen Cerdán, que fueron más allá del ámbito doméstico, entregaron su vida por sus ideales, de tal suerte que es hasta 1992 cuando se incorpora la figura de la mujer en los derechos de la tierra ejidal. Todavía, y me gustaría que los expertos nos pudieran orientar, yo debo confesarles que, y le decía a la senadora Luisa, que tuve la oportunidad de ser legislador federal en 1992 y nos tocó la reforma al artículo 27 constitucional. Debo de confesarles que yo fui un opositor al cambio, porque precisamente teníamos temor
de que se pulverizara más la tierra, pero lo que era más delicado, que se acumulara nuevamente por la gente que tuviera cierto poder económico. Y nos resistíamos pues a que el proceso para adquirir el dominio pleno fuera un proceso sencillo y burocrático. Yo quiero pensar que el porcentaje de tierras ejidales que han adquirido el dominio pleno hayan tenido un buen destino y que sea un porcentaje comparativamente bajo. Hemos visto muchas zonas urbanas que están rodeadas por las tierras ejidales. Mi tierra es un caso de ellos. El municipio de Sombrerete no tiene fundo legal y está totalmente rodeado por el ejido Francisco Villa y por el ejido Álvaro Obregón. Entonces el crecimiento urbano depende de la tierra ejidal. Y son tierras pues de un agostadero muy malo, no, ni siquiera es un agostadero de cierta calidad. Entonces su destino natural es otro, es el destino del desarrollo urbano. Y bueno, ahí existe la posibilidad con las acciones T para que los ejidatarios puedan constituirse en socios de sociedades mercantiles, pues obviamente con fines de lucro. El ejido de La Garita en San Luis Potosí también es otro ejemplo muy evidente de cómo San Luis Potosí tuvo que echar mano de las tierras o buscar la manera de adquirir el dominio pleno de esas tierras, y desde luego los beneficiarios recibieron un buen pago a cambio, y algunos todavía son socios de esas sociedades mercantiles. Pero sin distraer el tema, yo creo que lo que nos ocupa ahora es la figura de la mujer, porque efectivamente en la lista sucesoria pues no se consideraban las mujeres. Lo que decía el hombre podía poner a su hijo, a parientes, no sé. Ahora ya no es así. Entonces estamos en un escenario distinto. Y decíamos ayer también que este lastre cultural de la tardanza del empoderamiento de la mujer, pues en gran parte hemos contribuido nosotros y también a lo mejor las mujeres. Pero bueno, siempre se aducía a la debilidad de la mujer, a la debilidad física de la mujer. Yo les decía ayer que en Zacatecas tenemos una empresa minera con más de 182 mujeres, y de esas 120 manejan maquinaria pesada, camiones que cargan decenas de toneladas. No hay un solo hombre que maneje esa maquinaria pesada. Y yo un día le preguntaba a uno de los ejecutivos que por qué razón contrataban puras mujeres. Le dije, oiga, si es un trabajo de hombres, dijo, las mujeres son más responsables, no se desvelan, no llegan crudas, nunca faltan, son las mejores empleadas que tenemos. Entonces esa fuerza, esa debilidad es muy relativa. Por eso yo celebro que esta mañana podamos hablar de cómo es la presencia de la mujer en la tenencia de la tierra. Y quiero agradecerles, darles la bienvenida a los señores senadores, a las señoras senadoras, a nuestros comentaristas, a nuestros ponentes, y bueno, que este sea un reconocimiento a la participación de la mujer en la reforma agraria. Gracias, senadora. Al contrario, le agradezco mucho y bienvenido. Le voy a pedir al senador Daniel Gabriel Ávila, integrante de esta comisión de reforma agraria, que además es de la península de Yucatán, que tiene una realidad pues muy particular, que también nos dé una bienvenida, por favor. Muchas gracias, senadora Luisa María Calderón Hinojosa. Con el permiso del presidium, del ingeniero Cruz López Aguilar, procurador agrario y compañero diputado federal de la 61 legislatura. Yo creo que la desigualdad de género es una de las causas y efectos principales del hambre y de la pobreza. Yo sí le quiero presentar a ustedes datos duros de la mujer y de la mujer rural. Según la Organización de Naciones Unidas, estima que el 60% de las personas que padecen de hambre crónica en el mundo son mujeres y niñas. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO,
Las mujeres rurales representan 25% de la población mundial. En los países en desarrollo constituyen aproximadamente el 43% de la mano de obra agrícola. Menos de 20% de propietarios de las tierras del mundo son mujeres, según la ONU, con datos de 2012. Las mujeres rurales dependen en su mayoría de los recursos naturales y de la agricultura para subsistir. La FAO estima que si las mujeres del campo tuviesen el mismo acceso que los hombres a recursos agrícolas, la producción en el campo y granjas de países en desarrollo podría aumentar entre 20 y 30% y reducir entre 100 y 150 millones las personas que sufren hambre en el mundo. En la mayoría de los consejos rurales a nivel mundial hay más hombres que mujeres electas. El porcentaje de participación de ellas va de 1.6% a 31% aproximadamente. En América Latina, 4.5 millones son productoras agropecuarias. 40% de las mujeres rurales mayores de 15 años no tienen ingresos propios. Solo 30% de las mujeres rurales son propietarias de tierras agrícolas. Únicamente 10% de las mujeres rurales tienen acceso a créditos y 5% a la asistencia técnica. Los estudios indican que cuando las mujeres tienen mayores ingresos, la nutrición, la salud y la educación de los niños es mejor. En América Latina, los niños rurales tienen 1.8 más probabilidades de tener poco peso que los niños de las ciudades, y en otras regiones las cifras no son mucho mejores. En México, en 2014, la población que vivía en localidades rurales, que son menos de 2.500 habitantes, sumó 27.8 millones de personas. De ellas, 14.1 millones eran mujeres y 13.7 millones hombres. La proporción de mujeres analfabetas en las zonas rurales es 3 veces mayor que en las zonas urbanas. 6.6% de las niñas de 6 a 14 años no asistía a la escuela en 2010 en el ámbito rural, lo que representó casi el doble de las niñas urbanas. Las mujeres ocupadas en la zona rural del país sumaron más de 3 millones, lo que representó el 16% del total de la población femenina ocupada a nivel nacional. De las personas ocupadas, mujeres en localidades rurales, 24.5 eran comerciantes, 18.7 trabajaban en la manufactura, 38.1 en servicios diversos y 18.2% en servicios agropecuarios como agricultura, ganadería, silvicultura, pesca. Del total de las mujeres rurales ocupadas, el 17% no recibía ingresos por su trabajo, 31% solamente recibía hasta un salario mínimo, 28% percibía entre 1 y 2 salarios mínimos aproximadamente. Solamente el 20% ganaba más de 2 salarios mínimos en el caso de las mujeres. Tenencia de la tierra. Del total de superficie ejidal o comunal, que son aproximadamente un poco más de 40 millones de hectáreas, la mujer solo participa con 7.9%, es decir, 3.2 millones de hectáreas. Del total de superficie privada, colonia o pública, que son aproximadamente un poco más de 71 millones de hectáreas, las mujeres solamente participan con el 5.7%, es decir, 4 millones de hectáreas, según el censo agropecuario. Del total de unidades de producción que realizan una actividad agropecuaria o forestal, que son un poco más de 4 millones, 15.7 las administran y trabajan mujeres, frente a 84.3% en las que lo hacen los hombres. La superficie total de las unidades de producción a nivel nacional es de 112 millones de hectáreas, de ellas solamente el 6.5%, o sea 7.3 millones de hectáreas, es manejada por mujeres, 93.5% por hombres. Los estados con mayor número de unidades de producción encabezadas por mujeres son Veracruz, Puebla, México, Oaxaca, Guerrero, Chiapas e Hidalgo. El Estado de México y Oaxaca tienen la mayor proporción de posesionarias de ejidos y comunidades, con 19%.
Le siguen Chiapas con 10%, Puebla y Guerrero con 8%, Veracruz con 7%, Michoacán con 6% y Tabasco con 5%. Solamente 3% de los ejidos y comunidades tienen un presidente de comisariado mujer a nivel nacional. Todos los demás comisarios ejidales son hombres, o sea, el 97%. Estos son datos duros de instituciones del censo agropecuario y de instituciones del gobierno, y son datos reales. Los que estamos acá presentes estamos a favor del campo, a favor de apoyar a los que trabajan el campo y por supuesto a favor de la mujer rural. Y las experiencias, los comentarios que se den en este foro nos van a servir a los integrantes de esta Comisión de Reforma Agraria en el Senado de la República para apoyar fuertemente en la legislación a la mujer rural. Es lo más importante de este foro, que con datos y con expertos en la materia a favor de la mujer rural podamos tener mayor conocimiento los legisladores, porque no somos todólogos, para legislar a favor de más beneficios para la mujer. Muchas gracias. Gracias, senador Daniel Gabriel Ávila de Yucatán. Y bueno, en esta mesa, como ustedes verán, están los ponentes de la primera mesa. Nos acompaña de aquel lado don Jesús Sanlén, que viene a nombre del presidente del Tribunal Agrario, nuestro compañero senador, que es muy participativo en el tema especialmente acuícola y del mar, pero está muy ocupado en los temas también de la tierra. El senador Salvador, el doctor López Brito, ya nos dio la bienvenida el doctor Marco Antonio. Está a mi derecha el procurador agrario, don Cruz López Aguilar. Está también una de las ponentes de la primera mesa, es del Colegio de México, la doctora Kirsten Appendini. Ya escucharon al senador Daniel Ávila y hoy le pedimos 3 minutos a nuestra querida senadora Hilaria Domínguez, que es también integrante de esta Comisión de Reforma Agraria, para que nos dé un mensaje de bienvenida. Buenos días. Buenos días todas y todos. Muchas gracias, presidenta. Ayer festejamos e hicimos una remembranza de los logros de las mujeres de este país y del mundo entero. Hicimos un reconocimiento a Elvia Carrillo Puerto, una mujer íntegra, guerrera, que luchó en Yucatán por la liberación y la integración y la inclusión en el movimiento y en el reparto agrario de las mujeres. Fue una lucha extraordinaria, pero igual como esta heroína que tenemos como ejemplo vivo, las mujeres campesinas de México, muchas heroínas, que hoy se les reconoce y otras han quedado en el olvido, han sido baluarte y punto importante en la vida de muchas, en las decisiones de los ejidos y de las comunidades. Si en efecto, como lo expresaba mi compañero senador, son pocas las mujeres que hoy toman el timón de los órganos de representación de los ejidos y de las comunidades en las integraciones de los comisariados ejidales y consejos de vigilancia. También es cierto que en la integración desde la solicitud de lo que fue el comité particular, no obstante que desde el movimiento social y la primera ley agraria del 15 de enero de 1915, en efecto, se integraron muchas mujeres a la fecha, pero en los comités particulares fueron muy pocas la gente, las mujeres que se integraron, y los comités particulares fueron los solicitantes de las tierras, el reparto agrario de los grandes latifundios y de las pocas manos que tenía la posesión de la tierra. Y al ejecutarse las resoluciones presenciales de los títulos de bienes comunales, indudablemente que eran muy pocas mujeres en lo del censo básico. En lo que ha sido la transformación que hoy conocemos como el padrón, han ido incorporándose mujeres a la toma de decisiones en la vida interna
del órgano supremo, que es la Asamblea General de Ejidatarios, por 3 razones. Se ha incrementado, primero, porque muchas somos, entre ellas yo me considero del censo básico, en la hora del reparto agrario, pero somos pocas. Segundo, la sucesión. Desde la Ley Federal de Reforma Agraria establecía que la mujer era la primera, la esposa, la concubina, los hijos y las hijas para heredar los derechos de los sucesores de los sujetos agrarios. Ahí se ha incrementado un gran porcentaje de mujeres para integrarse en su carácter de sujetas agrarios, como son ejidatarias y comuneras. Y la otra es las resoluciones que da el propio Tribunal Unitario Agrario en su esfera de jurisprudencia para poder darles el derecho y el reconocimiento cuando el titular no deja herederos, o cuando hay una disputa en los derechos agrarios del titular agrario. Esto para nosotros, en la Ley Federal de Reforma Agraria, por otra parte, hasta antes del 92, el artículo 104 y 105 y 106 de la ley establecía la obligación de las asambleas y de las investigaciones de los usufructos parcelarios para que existiera la parcela agroindustrial de la mujer, para que la mujer campesina se integrara tanto las avecindadas, las ejidatarias comuneras, o los hijos o las esposas de los hijos de los ejidatarios o comuneros o vecindados. En la reforma del 92 lo cita, pero ya no obliga, porque se da por terminado el reparto agrario. Y entonces hay una carencia frustrante, fundamental, jurídica y real, en la que la mujer campesina queda volando. Y no la integran como tal a las comunidades. Ahora mismo traemos algunos irregulares en algunas parcelas de la mujer, porque no tenemos esa figura jurídica que le dé presencia, actividad hoy organizada en figuras económicas a través de los ejidos, para que ellas puedan ser organizadas en proyectos productivos, en figuras económicas que les permita ya ser productivas activamente. Esto nada más en el mestizaje, porque en nuestras hermanas indígenas es un poco más difícil, más complicado aún todavía. A pesar de que hemos ido a trabajar, hemos estado hablando mucho con ellas, tenemos mucho que hacer. Entre ellos, lo más importante, los proyectos productivos que van dirigidos a esas comunidades deben de bajarse tanto burocratismo y quitarle lo que son las reglas de operación, para que la mujer se integre completamente al proceso de desarrollo. Más que darle, hay que enseñarle a producir, para que no coma un día y deje de comer una semana. Es preferible que coma siempre, que sea una persona activa y aportativa y que se integre al proceso de desarrollo de un cambio social, integral, económico. Y francamente quiero decirles que en este tema tengo 35 años trabajando ininterrumpidamente por estos grandes objetivos y seguiré hasta la última gota de mi vida para hacerlo. Pero celebro este día que estamos hablando de la gran importancia y la gran dedicación que le tenemos que buscar, no solo como instrumentos jurídicos, también tendremos que sacar algunos acuerdos para que nos pronunciemos ante la SAGARPA y ante CDI para poder destructurar lo que son las reglas de operación y lo que son los programas transversales. Tienen que ir directos a las comunidades, no puede ser de otra manera. Y podemos integrar a todas, a las de la ciudad, al campo, a la colonia, como al barrio, y como allá en los grandes ejidos, en las grandes tierras, donde todavía tenemos mujeres con pensamiento de los 40, pero también tenemos mujeres modernas que hablan el inglés, el español y su dialecto, que han emigrado a algunas partes de Estados Unidos a vender sus gratas artesanías, de las que me siento orgullosa, de mis bucholas y de mis guerreras que son foras. Muchas gracias. Muchísimas gracias, senadora Hilaria, como siempre, llena de sabiduría. Bueno, pues vamos a comenzar casi. El formato de este foro es 3 mesas. La primera es, en una mesa está, o nos integramos con gente de la academia,
con gente de agencias internacionales que tienen que ver con el campo y con el desarrollo y con las dependencias de gobierno del sector SEDATU, que también nos darán su sabiduría. Comentaba yo con el senador que a partir de mañana nos sentaremos a arrastrar lápiz en esta comisión para poder construir una modificación legislativa, que es por lo que estamos aquí nosotros, y poder resolver temas como el que hoy nos ocupa, que es especialmente de las mujeres y la tierra. Y yo voy a decir algunas líneas generales que ya han dicho nuestros compañeros. Según datos del INEGI de 2015, la población rural es de más o menos 28 millones de personas, de los cuales la mitad son mujeres. La participación de la mujer en el desarrollo económico y social agrícola es cada vez más importante. Se estima que mientras la contribución de las mujeres a la producción agrícola en América Latina es del 40%, su aporte en la producción de alimentos básicos en los países del Caribe llega hasta el 80%. 43 millones de mujeres rurales, que ya las ha descrito muy bien el senador Ávila, en general campesinas, sin tierra, analfabetas, desempleadas o subempleadas, son la feminización de la pobreza. Y está además caracterizada por problemas de hambre, desnutrición y enfermedades según la FAO. La primera ley ejidal, que ya ha dicho el senador, usó el modelo tradicional de la familia para legislar al considerar las unidades domésticas encabezadas por un hombre como la norma y asumir que el derecho que se le otorga al padre de familia equivale al de toda la unidad doméstica. Para que las mujeres pudieran recibir tierra era necesario que tuvieran dependientes menores de 18 años, menores de edad, a diferencia de los hombres que solo necesitaban ser mayores de 18 para tener tierra. No fue sino hasta la ley de 71 cuando se le reconocieron a la mujer los mismos derechos agrarios que a los hombres, al establecer que para recibir tierra solo necesitaba ser mayor de 16 años y de nacionalidad mexicana. Aunque esta ley ejidal del 71 aparezca como el mecanismo que otorgó a las mujeres los mismos derechos sobre la tierra que a los hombres, en realidad dicha ley no representó un cambio significativo, pues en 84 solo el 15% de los ejidatarios era de sexo femenino y la mayoría habían recibido sus derechos agrarios por herencia, lo que implica que las mujeres eran vistas como un eslabón en la transmisión de la tierra de padre a hijo varón. Tal situación no ha cambiado según datos de Procede, que estuvo registrando. En el 2007 el 24.7% de la tierra ejidal estaba en manos de mujeres. Los ejidos en manos de una mujer o comandados por una mujer son 2.4, ya también lo ha dicho el senador Ávila, solo el 2.4. A nivel mundial, las mujeres constituyen 43% de la mano de obra agrícola en países en vías de desarrollo. Su papel resulta clave en el sistema alimentario, a pesar de que las condiciones en que desarrollan sus actividades no son las más favorables. Pero además las mujeres van por leña, por tierra, por forraje, hacen el trabajo doméstico y trabajan en la tierra, y yo diría que no sé si ser fuerte sea cargar un crío 9 meses y no dejar de trabajar. Claro que sí. Todo eso. Estas normas, las normas sociales, digamos, reducen la productividad agrícola de mujeres y les implica costos económicos y sociales más amplios. Por ejemplo, no pueden firmar directamente contratos de producción, recibir créditos o acceder a ciertos subsidios porque no disponen de un control seguro sobre la tierra, la fuerza familiar y otros recursos necesarios para garantizar un flujo productivo constante. Dentro del proceso de redistribución de tierra, los principales adjudicatarios han sido hombres. En efecto, se puede mencionar que la mayor parte de los programas de reforma agraria o de las leyes directa o indirectamente vinculadas con el acceso a la tierra han excluido explícita o implícitamente a la mujer, o al menos no se han preocupado por garantizar su acceso al recurso. ¿Es suficiente introducir cambios en las estructuras jurídicas para mejorar el acceso de la mujer a la tierra? Para eso estamos acá, para que nos ayuden a responder. Si bien la incorporación de reformas jurídicas y de normas legales que garanticen la igualdad de derechos para hombres y mujeres son una condición necesaria para permitir el acceso de la mujer a la tierra, factores culturales e institucionales condicionan dicho acceso. El no reconocimiento de la mujer como productora claramente limita su acceso a la tierra. El acceso a la tierra y demás recursos productivos es una de las vías más eficaces para garantizar la seguridad alimentaria y combatir la pobreza rural. Los campesinos que obtienen tierras aptas para la agricultura incrementan la productividad de los cultivos.
producen bienes más remunerativos y hacen un uso más eficiente de los recursos, contribuyendo al desarrollo de sistemas agrícolas sostenibles. Si bien las legislaciones agrarias actuales tienden a orientarse en favor de la mujer rural, aún faltan los instrumentos mediante los cuales se pueda garantizar efectivamente la adjudicación de tierras a las campesinas, su participación activa en las cooperativas agrarias y su amplio reconocimiento como productoras. Ignorar el papel de la campesina como productora conduce a que, por un lado, ella no exija sus derechos y por el otro, se vea marginada del acceso a la tierra y de todos los servicios asociados con la producción, como crédito, asistencia técnica y capacitación, y para eso estamos aquí. Y vamos a inaugurar este evento en el que la academia, el gobierno y las agencias internacionales nos darán su conocimiento para que los legisladores nos pongamos a trabajar en una reforma agraria apropiada, especialmente para integrar a las mujeres. Y yo les voy a pedir que nos pongamos de pie para cumplir con la formalidad. Y este 9 de marzo a las 10:35 de la mañana inauguramos el foro sobre las mujeres y la tierra y la tenencia de la tierra en México. Les agradecemos muchísimo y vamos todos a trabajar. Le vamos a pedir entonces al senador Marco Antonio Olvera que coordine esta primera mesa en la que vamos a tener estas estrellas dándonos sus conocimientos. Muy bien, bienvenidos y muchas gracias.